utiliza, no solamente si pones atención. Poner atención es muy importante para recibir, pero una vez que tú recibes, toma nota. Compra el cassette, la predicación. Esto te va a servir para consultarlo muchísimas veces. Son principios fundamentales de algo que yo quiero compartir en este día. Este mensaje se llama así. Se llama estableciendo en nosotros un carácter de triunfador. Fíjate bien cómo se llama. Estableciendo en nosotros un carácter de triunfador. Es decir, no solamente es que triunfemos en algo, pero es que tú establezcas un carácter de triunfador en tu vida. Sabes que por causa del pecado y por causa de que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir, uno de los propósitos iniciales de Dios para el ser humano es precisamente que el ser humano tuviera triunfo, victoria en su vida. Y el enemigo vino a derrotar estos principios o ese triunfo o esta victoria. Fíjate bien lo que dice Corintios, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Voy a ser más o menos pausado, ¿verdad? De por sí soy pausado al enseñar, pero quiero ser muy cuidadoso de estar, de ver que tú estés recibiendo estos principios. Estos principios, recuerda, pueden cambiar toda tu vida, toda tu vida. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así: mas a Dios gracias, vamos a leerlo todos en voz alta. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de fracaso en fracaso. Eso sería lo más contradictorio, ¿verdad? Lo más contradictorio. Lo contrario del triunfo es el fracaso. Y créeme que el Señor no quiere tu fracaso. Pero sin embargo, en muchas áreas de nuestras vidas podemos sentirnos que no estamos triunfando. Podemos sentir que estamos fracasando. Y lo que es peor, podemos establecer un carácter de fracaso en nuestra vida. Sabes que muchos han entrado a la vida cristiana con esa mentalidad que fueron formados por el mundo, pero hoy vamos a conocer la verdad y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuántos de ustedes quieren ser libres? ¿Sabes que muchas veces cuando escuchamos palabras, por ejemplo, éxito, triunfo, victoria, a muchos de los cristianos hasta se les pone el cuero de gallina porque piensan, estas cosas son del mundo, el triunfo, la victoria. No, estas cosas son de Dios, de Dios. Damos gracias a Dios, dice aquí, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
Oye, qué palabras tan tremendas. Sabes que muchas personas, y estoy hablando acerca de los cristianos principalmente, pero podemos aplicar esto a cualquier persona. Sabes que muchas personas solamente están viviendo, y esto incluye a los cristianos, solamente están viviendo tolerando la vida, pero no disfrutando de la vida. Lo peor de todo es que existen muchos cristianos así, que tienen salvación y todo el paquete que lleva consigo la salvación. Mencióname lo que incluye consigo la salvación. Sanidad, ¿qué más? El Espíritu Santo, la unción, la manifestación, las bendiciones, las promesas. O sea, tenemos todo eso que nosotros vimos durante 2 miércoles, ¿verdad? En el estudio de Efesios, los 3 primeros capítulos te muestra todas las riquezas que tú tienes en el Señor Jesucristo. Pero sin embargo, muchos de los cristianos siguen tolerando la vida solamente, pero no disfrutando la vida. Dependiendo solamente de las buenas circunstancias o de las circunstancias para estar a tono con esas circunstancias. Es decir, si te va bien, pues entonces estás bien. Y si las circunstancias no están muy bien, cuando te preguntan cómo estás, entonces puedes decir, bueno, pues más o menos, o regular, o no, muy mal. Solamente estás tolerando la vida, pero el Señor quiso que esa vida tú la disfrutaras. ¿O no dijo el Señor Jesucristo? El ladrón solamente viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso está hablando de disfrutar la vida, de ser feliz, de que tú disfrutes la vida que el Señor te da. ¿Cuántos han recibido la vida del Señor? Y estás tú disfrutando la vida, porque se supone que el Señor vino a darte vida para que tú disfrutes de esa vida, porque sería el colmo que el Señor te bendiga con todas estas bendiciones y tú no disfrutaras la vida. Entonces estarías como en la lista de aquel Deuteronomio 28, que el Señor dice, ¿te acuerdas lo que dice Deuteronomio 28? Podemos recurrir literalmente a lo que dice Deuteronomio 28 y saber lo que dice. Quiero que subrayes esta escritura. En algunas ocasiones yo la he mencionado, pero bueno, parece que en el versículo 47, lo podemos leer en voz alta, por favor. ¿Lo tiene? En voz alta. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esto está tremendo. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es verdad? Esto está tremendo. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Esto quiere decir que la vida que el Señor te da para vivir es una vida que tú tienes que disfrutar, que tú tienes que tener alegría y tener gozo por esa vida que el Señor te ha dado.
¿Y cuántas veces podemos encontrar esta contradicción en alguien que ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador y Señor y alguien que siente que no es feliz, que no tiene alegría, que no tiene gozo, tal vez porque está pasando circunstancias difíciles? Déjame decirte que las circunstancias van a venir para todo el mundo, porque la vida no hace acepción de ninguna persona. Esas circunstancias difíciles vienen para los no cristianos, pero vienen también para los cristianos. Pero depende mucho de los principios que el Señor nos ha dado para poder vivir la vida que Él ha pagado por nosotros y te la ha entregado para que tú disfrutes la vida que el Señor te ha dado. ¿Cuántos quieren disfrutar esa vida? Si no, llegarías a ser como Jacob, que cuando el faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? ¿Recuerdas lo que Jacob respondió? Sí, 137 años son los días de mi peregrinar, pocos y malos. ¿Pocos? 137 años malos. Sí, Jacob era riquísimo, así, no rico, no millonario, era riquísimo Jacob. Si se fue a Egipto para estar con José y por causa del hambre, pero ellos tenían dinero para comprar todo el alimento, pero no había alimento. No quiere decir que eran pobres, eran riquísimos, tenían muchos siervos. Abraham tenía como 300 sirvientes. Dime cuántos tienes tú. Él tenía como 300. Ahorita andamos buscando uno nada más, ¿verdad? Pero él tenía como 300. Y él era riquísimo, tenía las mejores, abundantes bendiciones. Y sin embargo se está quejando delante del faraón y dice, pocos y malos han sido los días de mi peregrinar en esta vida. No había disfrutado los 137 años. Oye, qué terrible vivir 137 años y no disfrutar, sino solamente estar tolerando los 137 años, ¿verdad? Es por eso que muchos cristianos hoy en día que solamente están tolerando la vida, parece que le están diciendo al mundo, bajo en la esquina, párate aquí, ¿verdad? Yo me voy, yo me bajo. Muchos están escapando por puertas falsas, cristianos, ministerios, pastores, muchos están cayendo en depresiones. ¿Sabes por qué? Porque no conocen la verdad o no han aplicado la verdad. Porque el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sabes que la Escritura está mencionando acerca de tener y mantener un carácter de triunfador en la vida? Porque así dice, nos lleva siempre en triunfo, en todo momento, en toda circunstancia, sabiendo que nada te puede separar del amor de Dios y sabiendo que todas las cosas sirven para bien a los que están o a los que aman al Señor, los que están en el Señor Jesucristo. ¿Sabes que es muy importante que tú manifiestes ese olor del conocimiento del Señor Jesucristo a los demás? Cuando tú tienes ese carácter de triunfo en tu vida, eso va a oler, y no es un triunfo que tuyo, es un triunfo en Cristo. Es que tú estás tomando el triunfo de Cristo y lo estás haciendo tuyo, y sabes que ese triunfo tiene un olor agradable. ¿Qué es lo contrario del triunfo? El fracaso. Y si el triunfo tiene un olor agradable, el fracaso apesta. ¿Sabes tú que el fracaso apesta? Lo peor de todo es que muchos cristianos no aprenden a tener un carácter de triunfador y no aprenden a mantener un carácter de triunfador.
Muchos cristianos tienen un carácter de fracaso y mantienen un carácter de fracaso. Pero quiero darte una buena nueva en este día. Vamos a aprender a través de la palabra de Dios los principios para tener un carácter de triunfo. ¿Cuántos quieren ser triunfadores? Que tú seas triunfador, que tú disfrutes la vida. ¿No sería eso agradable? ¿Cuántos quieren ser triunfadores en su hogar? Triunfadores en su hogar. ¿Qué quiere decir esto? Triunfadores en su hogar. Pues que tienes casa, vestido, sustento. Y tienes todo en todo momento. Amén. O sea, que tienes la armonía familiar, que tienes el gozo de la familia, la comunión de la familia. Ese es triunfo, la paz, el regocijo. Que disfruten de ser cristianos. Oye, somos familias cristianas. Qué contradictorio que una familia cristiana no esté disfrutando de la vida abundante que el Señor te ha dado. Algo está sucediendo. El diablo, por supuesto, todos le echamos la culpa al diablo. Y sí, el diablo tiene la culpa, pero muchas veces porque el diablo sí conoce los principios que te pueden traer el triunfo o el fracaso, y aplica esos principios del fracaso en tu vida y te vuelve uno que está teniendo un carácter de fracaso. ¿A quién le gustaría tener un triunfo en su escuela? Una vida de triunfo en su escuela. ¿Sí? ¿Cuántos están en la escuela? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Quieren ser triunfadores en la escuela? ¿O en su trabajo? ¿O en su iglesia? ¿Cuántos quieren tener una iglesia triunfadora? Yo quiero tener una iglesia triunfadora, ¿verdad? Una iglesia de triunfo, una iglesia que manifieste la gloria del Señor, una iglesia que crezca en gracia y sabiduría delante de Dios, que crezca numéricamente también, pero que llevemos o crezcamos y lleguemos a la meta, a los propósitos que el Señor nos ha escogido para nosotros. ¿Sabes cuál es nuestro problema muchas veces? Es que a veces somos cristianos con un conocimiento teórico, pero no aplicamos el conocimiento que tenemos, y vamos a probarlo a través de este mensaje, que muchas veces nos quedamos solamente con la teoría, pero si la teoría no la pones en práctica, entonces no vas a disfrutar de ese triunfo que el Señor quiere llevarte. Él quiere llevarte de triunfo, en todo momento, en toda circunstancia. Amén. Algo que a mí quiero hacerte una confesión, pero algo que a mí en lo particular me impactó, me molestó, me desafió, me retó, es conocer los pensamientos de algunas personas que no son cristianas, y que sin embargo están triunfando en la vida. Claro que nosotros como cristianos decimos, bueno, es que el demonio les ayuda a triunfar. Sí, y a ti te ayuda a fracasar, ¿verdad? Porque así el demonio quiere. Pero lo que a mí me retó y lo que a mí me impactó, ¿sabes qué? Fue de conocer acerca de un hombre que le estaba yendo tan mal, que un día él hizo una decisión que cambió totalmente su vida. Y yo quiero llegar a ese momento, en este día, a desafiarte y a retarte para que tú hagas esa decisión en tu vida. Fíjate,
Él hizo una decisión y él hizo un pacto, un contrato, no con Satanás, no con él, no era cristiano, te voy a decir. Pero él hizo un contrato y firmó ese contrato. Fue un compromiso, algo que él se comprometió. Así como cuando nosotros pactamos con el Señor Jesucristo. Y el Señor pactó y el Señor dice, yo me comprometo a darte todo lo necesario para que tú lleves una vida de triunfo en todo momento y que en todo lugar manifiestes el olor de mi conocimiento. Pero entonces nosotros debemos aprender cómo. ¿Sabes lo que decía este contrato? Que en una ocasión yo leí este contrato y la verdad me desafió, me golpeó y dije, ¿cómo es posible que alguien que no es cristiano pueda comprometerse de una manera tan fuerte? ¿Y cómo es posible que los cristianos no podamos comprometernos con algo mínimo en ocasiones? Recuerdo, por ejemplo, el año pasado cuando escuché una predicación de Miguel Casina. ¿Cuántos conocen a Miguel Casina? Es una persona conocida actualmente en muchos lugares del mundo. Es joven él. ¿Sabes que Miguel Casina, él predicó y él estaba hablando acerca de un primo suyo? Él actualmente Miguel Casina radica en el país de España. Y él estaba compartiendo que llegó en una ocasión un primo suyo a visitarlo. Y este primo le dijo, sabes que yo he vendido todas las cosas porque yo he decidido servir a Dios. Y yo dejé mi país y dejé todo y vine aquí a España, dice, porque yo tengo un don que Dios me dio y yo quiero desarrollarlo aquí en España. Y he dejado absolutamente todo por ser usado por mi Dios. ¿Sabes que él se impactó mucho? Él en un momento pues pensó que ese Dios era el mismo Dios nuestro. ¿Sabes que cuando estuvo platicando un poco después, él se dio cuenta que al Dios a quien este primo le estaba sirviendo y al Dios a quien le había dado toda su vida y por quien había vendido todas las cosas, ese Dios era Satanás? Sí. Y eso le desafió tanto a él, que el año pasado, cuando él predicó este mensaje, sabes que él encajó en el corazón de todos los que estábamos escuchando este desafío a tener un nivel más alto en nuestra vida cristiana. Tantas cosas que nosotros hemos recibido, pero se necesita un momento de cambio, se necesita un compromiso, se necesita un contrato, y tú y yo estamos llamados por el Señor a hacer este tipo de compromiso, no mañana, no el mes que entra, no el año que entra, pero el día de hoy. Como decía aquel pensamiento, ¿verdad? Que en una ocasión llegó alguien con su maestro y le dice, maestro, ¿es verdad que existe el minuto de la sabiduría en la vida? ¿Es verdad que existe ese minuto donde todas las cosas pueden cambiar porque la persona puede actuar con más sabiduría en la vida? Y le dice el maestro, sí, es verdad que existe el minuto de la sabiduría, pero tiene 59 segundos muy largos. Y para que llegue ese momento, ese segundo de decisión, se requiere solamente un momento, un segundo, una decisión, que tú decidas, que tú actúes, porque tú has recibido lo mejor que un ser humano puede haber recibido, y esta es la vida de Dios, y la vida de Dios está en ti, y tú eres responsable de esto que tú has recibido en tus manos, y tú necesitas hacer un compromiso, hacer un contrato. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú solamente tienes un conocimiento teórico, pero no haces un compromiso, entonces no actúas
sobre aquello que tú has recibido. Te voy a leer ese compromiso que hizo ese hombre mundano, filisteo, incrédulo del mundial. Ese no era cristiano, pero te voy a decir la decisión que hizo y cambió por esa decisión. Incluso, déjame decirte, esa persona un día encontró al Señor Jesucristo y fue salvo también. Él dijo así, porque él estaba cansado de tolerar la vida, todo le iba mal, todo le estaba saliendo mal, y de repente él hizo un momento de decisión, y él dijo, en este día prometo iniciar una nueva etapa y hacer más con mi vida, alcanzar la grandeza que existe dentro de mí y está esperando ser utilizada. Hoy dejaré de huir de mí mismo y ya no fracasaré jamás. Este es el día que por fin tengo el valor de enfrentarme a las circunstancias y los problemas y los venceré uno a la vez. No volveré a tomar el camino fácil. Sacrificaré los placeres temporales, disciplinando apetitos físicos y emocionales por alcanzar excelencia en mis esfuerzos de acercarme a mi meta. Alimentaré mi mente de información y mi espíritu de positivismo y entusiasmo, y en mi continua jornada no permitiré que mi mente sea invadida por el ocio, ya que tengo la fuerza de voluntad necesaria para evitarlo. Hoy también renuncio a la desidia, pereza, ignorancia, debilidad de carácter, estos y otros malos hábitos que hunden al ser humano en las tinieblas de la mediocridad y del conformismo. Pagaré el precio necesario de alcanzar estas metas, porque sé que el dolor del fracaso es mayor que cualquier sacrificio o trabajo. Sé que al firmar este contrato estoy dando un paso muy importante en mi vida, porque al cumplirlo estaré preparado para continuar con mi siguiente meta, y por primera vez puedo comprobar que tengo control de mi destino. Por fin empezaré a ser inmensamente feliz realizando mis sueños, y he dejado mentiras y excusas en mi pasado. Ya no me conformaré con solo limosnas de la vida para sobrevivir. Para triunfar nací y fui diseñado. Hoy sé que las grandes puertas de la felicidad, la riqueza y la tranquilidad se abrirán para mí y para mis seres queridos. Si no cumplo este contrato, merezco que la vida me trate como hasta hoy lo ha hecho. Si en la vida tenemos porque en la vida tenemos únicamente lo que merecemos. Y luego puso una línea y le firmó. ¿Sabes que nosotros como cristianos nos hemos acostumbrado en muchas ocasiones a ver a los del mundo, que los del mundo sí alcanzan el triunfo y son triunfadores? Pero a veces tenemos una mentalidad que los cristianos debemos tener un carácter de fracaso en fracaso. Y te voy a decir por qué razones. El colmo es que tú y yo fuimos establecidos como triunfadores en el Señor Jesucristo. Pero si tú quieres tener un carácter de triunfador, pon mucha atención en este mensaje. ¿Cuántos de aquí creen que este día pueden hacer una decisión de marcar su vida hoy, en este día, en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos pueden decir, yo puedo hacer esa decisión? Claro, nos falta, yo creo, información, pero la información aquí te la voy a dar. ¿En dónde nosotros encontramos estos principios de ser triunfadores en el Señor Jesucristo? Sabes que muchas veces, como decía, nosotros le echamos la culpa ¿a quién?
al diablo. Dicen que un día estaba un señor afuera de un pueblo sentado en una piedra llorando, y pasó alguien y le dice: Señor, ¿por qué está llorando? Y le dice este hombre: bueno, yo estoy llorando porque ahí en ese pueblo todos me echan la culpa de todo lo que pasa. Pasa alguna cosa y me echan la culpa, y por eso estoy llorando. Dice: bueno, pobre hombre, ¿y cómo se llama usted? Y le dice: Lucifer. Le echaban la culpa de todo. Y lógicamente sí, él viene a hurtar, matar y destruir, porque él es un ladrón. Él hurta, mata y destruye. Pero él, como ladrón, él sabe actuar muy bien con el ser humano, porque el ser humano tiene ese llamado en el Señor Jesucristo de ser triunfadores, de ser renovados de gloria en gloria, de ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿No dice la Escritura que somos más que qué? Más que vencedores, no solamente vencedores, dice más que vencedores. ¿En qué? En el Señor Jesucristo. Este es un carácter que nosotros debemos de tener y de mantener. Pero ¿cuál es el primer principio para tener y mantener un carácter de triunfador? Vamos a verlo en esta manera. Yo quiero compartirte uno de ellos existió más o menos como por los años de 1800. Y este hombre se llamaba Emanuel Linger. Emanuel Linger era un buen ciudadano ahí en ese lugar donde vivía. ¿Sabes que en una ocasión llegó a una tienda donde vendían verduras? Y él fue a comprar algo. Y él pagó con un billete de $20. Y $20 en aquella época, 1800 y feria, pues eran mucho dinero. Pero sabes que cuando él paga con sus $20 y bueno, la que le estaba atendiendo recibe aquellos $20, pero notó que la tinta del billete se estaba manchando el billete, ¿verdad? Porque algo le estaba pasando a la tinta, como que se estaba despintando o algo cuando ella tomó el billete. Entonces ella pensó, pues, ¿será un billete falso? Y entonces ve a Emanuel Linger y dice: no, pero él es un buen vecino y pues siempre nos compra y todo, pues no puede ser falso este billete. Pero se va Emanuel Linger y ella queda con la duda y dice: no, mejor yo voy a avisar a las autoridades. Va y llama a las autoridades y bueno, total que van a la casa de Emanuel Linger, hacen un cateo, un registro y no encuentran nada y de pronto ven una puertita, ¿verdad? Y dice la autoridad: ¿dónde va esta puerta? Pues va al sótano. Y entonces se bajan en el sótano y ahí encuentran una maquinita donde Emanuel Linger fabricaba billetes de $20. Solamente tenía una escuadra, un pincel, un poco de tinta. Y poco a poco eran tan perfectos estos billetes que uno de los que estaba revisando dice: ay, a mí me gustaría tener como 1000 de estos, ¿verdad? Si están idénticos, igualitos, ¿verdad? No hay una diferencia entre un billete bueno y estos billetes que él hace. Pero sabes que al mismo tiempo que estaban revisando, se encontraron 3 pinturas que Emanuel Linger había pintado. 3 pinturas hermosísimas, que tiempo más tarde, sabes que estas pinturas se vendieron en $16,000 las 3. $16,000 las 3 pinturas. Esto quiere decir que cada pintura costaba un poco más de $5,000 cada pintura. ¿Sabes qué era lo extraordinario, lo contradictorio?
es que el mismo tiempo que él invertía para hacer una de esas pinturas que costaba más de $5,000, era el tiempo que invertía para tener $20 solamente, para tener $20. Emanuel Linger sí era un gran ladrón, pero él se estaba robando a sí mismo. Él se estaba robando, porque si él hubiera invertido esos talentos, esas capacidades, esos dones, ese potencial que tenía, y él lo invirtiera en ese tiempo, imagínate todo lo que él hubiera recibido. Te voy a hablar acerca del segundo ladrón. Hay otro ladrón, este fue más o menos como en los años 20 de este siglo todavía, de 1920. Este se llamó Arturo Berry. Arturo Berry se conoció en aquella época como el Robin Hood de los años 20, porque sabes que él solamente robaba a la gente muy rica, a la gente que aparecía en sociales, y esa era la gente próspera, era la única a quien Robin Hood, o Arturo Berry, el Robin Hood de aquella época, robaba. Hasta les caía en gracia y era parte de los comentarios de la sociedad en aquel tiempo preguntar, oye, ¿ya vino a robarte a Arturo Berry? Porque si robaba Arturo Berry a alguien, eso quiere decir que aquella familia había subido, ¿verdad?, de categoría. Esto era como la marca, ¿verdad? Oye, ¿ya vino Arturo Berry a robarte? Bueno, en una ocasión, ¿verdad?, como a muchos de los malhechores le pasa eso, llegaron y lo sorprendieron en algún atraco, ¿verdad? Y entonces fueron, le dieron un balazo, pero él se alcanzó a escapar. Y sabes que aquello fue tan impactante para su vida que Arturo Berry dijo, yo no vuelvo a hacer esto, yo no vuelvo a dedicarme a esto. Pero sabes que se alcanzó a escapar en este momento, no lo atraparon. Él duró 3 años prófugo y a los 3 años lo atraparon, lo metieron en la cárcel y le dieron 18 años de prisión. Después de 18 años, Arturo Berry salió de la prisión y él cumplió su promesa. Nunca más se dedicó a hacer eso, nunca más. Pero por allí pasó en una ocasión un reportero y lo identificó, ¡ay!, el ladrón famoso Arturo Berry, ¿verdad? Y entonces él extendió la noticia donde estaba viviendo el famoso ex ladrón Arturo Berry, y fueron y lo comenzaron a entrevistar. Y sabes que este mismo reportero le preguntó a Arturo Berry y le dijo, oiga, de todas las gentes que usted ha robado, o sea, de todas las familias pudientes y encumbradas, menciónenos cuál fue la persona o la familia a quien usted robó más. Y entonces él, sin titubear, le contestó, joven, a la persona que más le robé fue a mí mismo. Porque si yo hubiera sido un buen comerciante o un buen profesionista, o si tan solo yo hubiera encaminado todas estas habilidades que yo tenía a la dirección correcta, yo no hubiera perdido 2/3 partes o 1/3 parte de mi vida o 2/3 partes de mi vida ahí en la prisión. ¿Sabes por qué? Porque él se había robado a sí mismo. Y yo quiero hablarte también acerca de un tercer ladrón. Este tercer ladrón eres tú. Eres tú. Todo aquel que tenga talentos y habilidades y que no los esté explotando al máximo, tú te estás robando a ti mismo. Cada vez que tú te escondes a sentir lástima de ti mismo, cada vez que tú caes en ese dolor emocional que comúnmente se llama
la depresión, tú estás robándote a ti mismo. Porque el Señor te ha dado dones y te ha dado talentos y te ha dado habilidades. Se ha dado a ti mismo y te ha establecido para llevarte de triunfo en el Señor Jesucristo. Pero si tú no estás utilizando estas habilidades, estos talentos, este potencial que Dios te ha dado, esta unción y este poder que tú tienes en el Señor Jesucristo, a la persona que más le estás robando es a ti mismo. Amén. Tú y yo necesitamos hacer una decisión. Una decisión. Desde este momento, estando en el Señor Jesucristo, si tú quieres vivir en el carácter y mantener el carácter de un triunfador en el Señor Jesucristo, o de vivir con el carácter y mantener el carácter del fracaso. ¿Sabes que el triunfo y el fracaso no se dan solamente porque sí? El triunfo y el fracaso son cosas que genera la misma persona. Y tú tienes que entender cómo se genera el triunfo y cómo se genera el fracaso. Pero quiero establecer lo que Dios ha establecido en su palabra. Tú has sido creado por Dios y has sido establecido para que tú vivas de triunfo en el Señor Jesucristo. Esta es la motivación inicial de Dios. Crecer y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ten triunfo en cada ámbito de la tierra donde tú estás viviendo, donde tú te estás desarrollando. ¿Sabes que dónde se genera el triunfo o el fracaso? Dime tú dónde. ¿Dónde se genera el triunfo o el fracaso? ¿Sí? A ver, todos apunten dónde se genera. Aquí, en la mente se genera el triunfo o el fracaso. Pero te voy a decir cuál es nuestro error muchas veces como cristianos. Como cristianos, antes de ser cristianos, todo lo queríamos hacer pues con los recursos que nosotros contábamos, ¿verdad? Y el recurso más valioso con que un ser humano puede contar, sin contar, claro está, Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el todo del hombre, pero yo estoy hablando al ser humano como ser humano. El mayor valor que un ser humano puede tener es lo que puede tener en su mente. ¿Sabes que se calcula o han calculado que el valor de una mente valdría como 100 millones de dólares? Como 100 millones de dólares, hablando quizá como al nivel de computadora, porque la mente humana se dice que es como que si unieran 1000 computadoras de las más potentes que hay ahorita en el mercado en este momento, 1000 computadoras juntas sería una mente humana. La mente humana es, en mi opinión, invaluable. Hay algunos que la valoran en esos conceptos como 100 millones de dólares, pero la mente humana es invaluable. Amén. Pero ¿sabes cuál fue nuestro problema como cristianos? Como cristianos es que cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, nosotros pensamos que la vida dependía solamente de nuestra parte espiritual. Y sí, nuestra parte espiritual debe jugar un papel prioritario en nuestra vida. Pero muchas veces los cristianos descuidamos nosotros la parte mental. Cuando el Señor dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. El ser cristiano no quiere decir que porque eres cristiano ya dejas de tener una mente.
Seguro que no, porque por esa razón el enemigo comienza a jugar con nuestra mente. Tu mente es algo que tú tienes que conocer, pero tu mente es algo que desconocemos, porque como cristianos muchas veces decimos todo lo que es de la mente es malo. Yo quiero algo de mi espíritu, pero en ocasiones por causa de esa ignorancia, o en muchas ocasiones por ignorar algo que está integrado a nosotros, es donde el enemigo comienza a hacer, como dijo un autor, un taller. El taller del enemigo